Bienvenido una vez más. Si nos acaba de sintonizar, estamos aquí en Hablemos Claro hablando sobre la nulidad del sacramento del matrimonio. Y para eso contamos con un experto. Él no le gusta que se lo diga, pero es un experto, el padre Joaquín Domínguez, quien es juez presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional de la Segunda Instancia. Padre, antes del corte, le preguntaba cuáles eran las causas que justificaban o podían hacer nulo ese sacramento que se celebró en la iglesia tal o cual. Fundamentalmente, la nulidad se focaliza en 3 puntos básicos. Si hubo la presencia de algún impedimento al matrimonio, que son 2 impedimentos, después podemos comentar. Sí. Segundo, si se respetó la forma de celebración que la iglesia ha establecido para el matrimonio. Eso está interesante. Forma de celebración que no coincide, yo sé por dónde viene, que no coincide con la celebración litúrgica necesariamente. Y tercero, que es si no hay algún vicio en el consentimiento, que es lo más importante de toda la celebración matrimonial, el intercambio del consentimiento. O sea, el tercero. El tercero. Vamos, bueno. En la celebración como tal. Entonces, para la gente en casita que está ahí, porque esperando a ver que empezamos con los impedimentos. ¿Cuáles son los impedimentos? O los más comunes. No, son 12. Ah, son 12. Los impedimentos son taxativamente 12. El Código de Derecho Canónico establece que los impedimentos son 12, solo 12, solamente la Santa Sede, o sea, el Papa o el Colegio Episcopal, la suprema autoridad de la Iglesia, puede añadir, modificar o suprimir uno de esos impedimentos. Y en el Código aparecen 12. Un impedimento, por ejemplo, la edad. El Código de Derecho Canónico establece una edad mínima universal para contraer matrimonio, que son 14 y 16 años. Eso es universal, pero cada país debe establecer la edad propia. Aquí son 18 y 20 años. Otro impedimento tiene que ver, por ejemplo, con la cercanía que se da por vínculos familiares. Eso se llama parentela consanguínea. Hay afinidad, que es un vínculo que se crea entre la persona por vínculos, por ejemplo, de mi hermano y yo y la esposa de mi hermano. Entonces eso se llama parentesco. Hay un vínculo que se crea por la adopción, por ejemplo. Eso se llama parentela legal. Entonces esos son algunos de los impedimentos. Hay otros impedimentos que son más comunes que la gente los conoce, por ejemplo. Pero padre, entonces si la esposa de mi hermano quedó viuda, yo mi hermano, yo no me puedo casar con ella. Pero antiguamente tenía yo hasta que casarme. Quedó viuda. Entonces si quedó viuda, quedó libre del vínculo matrimonial. Ah, ya entendí. Estando vivo mi hermano, no me puedo casar con ella. Hay un vínculo que se crea entre tú, ella, tú y su madre y tú. Entonces, te digo para que la gente sepa. Sí, ya. Este tipo de relación que se va creando fruto de un matrimonio. Hay otros impedimentos que nacen de situaciones jurídicas de la persona. Por ejemplo, el sacerdote, el clérigo que recibe la ordenación siendo célibe, está imposibilitado contra el matrimonio. Claro, porque firmó un acuerdo de celibato. Asumió, pero esto toca, curiosamente, por ejemplo, los diáconos ordenados casados que enviudan. No pueden pasar a un matrimonio porque hay un impedimento que impide al clérigo contraer matrimonio. Las religiosas que hacen voto perpetuo en un instituto de vida consagrada, porque son monjas dedicadas a la vida religiosa, no contraen matrimonio inválidamente en el caso de que atenten matrimonio. Pero son 12 los impedimentos, taxativamente 12 hasta ahora. En la forma. La forma es lo más curioso porque la gente, cuando digo la gente, los contrayentes, es lo que más le presta atención. O sea, la gente cuando se va a casar pregunta, ¿y cuántos pajecitos debo llevar? Y si puedo poner la flor allí, ¿y dónde van? Entonces la gente se fija mucho en la apariencia. La forma de celebración de matrimonio que la Iglesia ha establecido desde el Concilio de Trento hasta hoy, y es motivo de nulidad, de invalidez del matrimonio, es, yo lo digo en la clase y a veces dicen que yo soy dicen que soy muy cruel. Le digo, ¿cuánta gente son necesarias, cuántas personas son necesarias para la celebración de un matrimonio siguiendo la formalidad que la Iglesia ha establecido? 5 personas.
el asistente, o sea, aquel que presenciará el matrimonio en nombre de la iglesia, los dos contrayentes y dos testigos, que no son padrinos. La gente le llama padrinos. Los padrinos están en el bautismo, los padrinos están en la confirmación. En el matrimonio hay testigos. Dos, que son los que firman el libro, que deben dar testimonio en el futuro si la iglesia necesitara confirmar el dato de que ese matrimonio se llevó a cabo. 5 personas. Si falta uno, el matrimonio es inválido. Si el sacerdote o diácono o ministro que asiste, o sea, que preside el matrimonio, que recibe el consentimiento, no está debidamente facultado para hacerlo, el matrimonio es nulo por un defecto de forma. Entonces, esos son elementos a los que casi no se le presta atención porque no se conocen, pero es importante. Y ha habido sentencias, un caso curioso que han pasado primera instancia, segunda instancia, y han llegado a la Rota Romana, que es el Tribunal Supremo, declarado inválido por defecto de forma porque el sacerdote que asistió al matrimonio no tenía facultad para presidir ese matrimonio. Entonces la iglesia le da mucha atención al tema de la forma. No coincide con la celebración litúrgica. Esto es serio, porque por ejemplo, hay personas que mandan a buscar sacerdotes, por ejemplo, sí, de aquí a Estados Unidos, porque ese fue el que me bautizó, o Fray José, que lo quiero mucho. Pero si él no tiene facultad en esa diócesis, ¿eso quiere decir de forma? No en esa diócesis, sino donde va a celebrar el matrimonio, porque es el párroco donde él va a celebrar el matrimonio que le da la facultad para que asista a ese matrimonio, porque la facultad se obtiene, porque yo soy el párroco. Sí, claro. Porque yo soy el párroco de esos feligreses. Entonces ese sacerdote viene y por eso es bueno que el sacerdote que va a celebrar el matrimonio cuando es distinto, haga lo posible por enterarse o por hablar con el párroco de la parroquia para asegurarse que él tiene el permiso para hacer ese matrimonio. Pero hay otro detalle más curioso que afecta a los contrayentes. A ver. Si usted contrae matrimonio fuera del territorio de su parroquia, sin permiso de su párroco, el matrimonio corre el peligro de ser inválido por un defecto de forma. Ay. Por eso la primera pregunta que le hace uno cuando la gente dice, yo me quiero casar, ¿dónde usted vive? Hey. Entonces la gente dice, bueno, yo vivo en la calle 3, número 4. Entonces uno dice, es mi parroquia. Entonces si uno de los feligreses, de los dos contrayentes, pertenece a mi parroquia, yo tengo facultad para preparar y celebrar ese matrimonio. Hay personas también que me han dicho, sí, porque me casaron, el padre nos casó en la playa, digo, imposible. No se puede hacer un sacramento en la playa, digo, del matrimonio. La gente le gusta mucho la zona turística que le permita ese tipo de matrimonio. Lo que hay es algunas estructuras hoteleras que tienen una capilla o tienen un salón. Sí, pero una capilla. Sí, o un salón. Pero en la playa no. Pero no, muy difícil. Entonces eso tiene que ver con la forma de celebración del matrimonio, que es también importante y que es tan inválido como si fuera un defecto de consentimiento o un impedimento. Lo que pasa es que en otros países los pastores usan cuello clerical. Entonces piensan que son sacerdotes. Me casó un sacerdote en la playa, digo, imposible. Porque está prohibido, por ejemplo, en Miami, en la arquidiócesis, hacer cualquier sacramento fuera del templo. Consentimiento. El consentimiento, que es, decían los romanos, el consentimiento es lo que hace el matrimonio. O sea, el consentimiento es ese acto de la voluntad, así mismo lo describe la doctrina jurídica de la iglesia. El consentimiento es ese acto de la voluntad por medio del cual dos personas, un hombre y una mujer, se intercambian ese deseo de vivir y de ser mutuamente marido y mujer y esposo. O sea, un acto libre y de la voluntad. Yo quiero casarme contigo específicamente. Pero hay situaciones que pueden ver afectada esa capacidad mía de decidir. Entonces podemos encontrarnos también con un vicio, así se llama técnicamente, con un vicio de consentimiento, con una situación que pueda impedir o que condicione o que coarte esa capacidad que tiene la persona de decidir casarse puntualmente con otra persona. ¿Puede ser un desorden mental? Cuando es un desorden mental estamos ante una inhabilidad, se dice técnicamente. O sea,
la persona no es capaz, más que inhabilidad, de una incapacidad. Cuando es de tipo psíquico o psicológico, la persona es incapaz. Entonces, es la misma condición de la persona que le impide contraer matrimonio. Entonces, cuando es de ese tipo de naturaleza, el matrimonio es inexistente también. Una persona que tiene problemas serios, psiquiátricos. Sí, pero no lo dice, por ejemplo. Ella no sabía que él era bipolar y que tomaba pastillas y después que se casaron, él dejó de tomarse la pastilla, está desestabilizado y bueno, ella no sabía. Y en un caso de nulidad, la gente está casado, después de muchos años, aflora esta situación. Podemos encontrarnos por dos vías. Primero, la de la incapacidad. O sea, intentar demostrar por ante el tribunal que esta persona estaba afectada de un tipo de trastorno psíquico, casi psiquiátrico, que le impedía en ese momento decidir y querer exactamente el matrimonio. Puede irse por ahí o puede irse por el de un vicio de consentimiento, cuando hay dolo, o sea, cuando hay una voluntad en el que padecía la patología, que sabiéndolo, cuando la patología no es tan grave y la persona puede discernir y tiene momentos de lucidez, y entonces la persona monta toda una estructura para esconder eso, para que el otro se case conmigo y después lo descubra. En el pasado hubo muchos matrimonios de esta clase, padre. Padres, o sea, parientes, padre, madre, que obligaban a sus hijos, a sus hijas sobre todo, a casarse, o a un hijo que la familia de la muchacha lo obligaba a cumplir, como se decía, y los casaba. Ellos estaban 3 meses viéndose, ella queda embarazada y lo obligan a casarse. En 3 meses una persona no puede discernir ni puede estar enamorada, puede estar apasionada, pero enamorada, y se casó. Mira, yo recuerdo siempre un profesor que yo tuve en la Universidad Gregoriana en Roma, que enseñaba derecho matrimonial. Y él nos decía, en asuntos matrimoniales, la realidad supera la ficción. Ya. Yo conozco una pareja que duraron de amores poco menos de 3 meses y tienen 50 años de casado. Y otros que han durado 3 y 4 años de amores y el matrimonio fracasado en cuestión de meses. Entonces, sí había muchas situaciones en las que los padres condicionaban fuertemente la decisión a casarse con una persona. Algunos podrán decir no me obligaron, pero en sede del tribunal hay que demostrar que el padre o la madre o la situación pesaba tanto sobre mí que anuló mi voluntad de decidir. ¿Y la presión social, padre? Bueno, la presión social sí, pero al final usted marchó, organizó, mandó invitaciones, compró bizcocho, montó la boda, se maquilló, compró el vestido, buscó los pajecitos. Todavía en la celebración le preguntaron, ¿usted viene libremente? Sí. ¿Usted está dispuesto? Sí. Entonces, o se hizo un papelazo y se montó todo un teatro, o puede ser, efectivamente, pero eso se demuestra en sede del tribunal. O sea, no está al juez, está a la parte de mostrar con pruebas de cualquier naturaleza, demostrar que la presión que ejerció su padre o su madre, o la misma situación de un embarazo, fue tanto que la persona se casó condicionada. Por lo tanto, su voluntad estaba en riña con lo que ella quería internamente. Padre, fuera del aire hablábamos y era muy interesante lo que usted me planteaba de que no es lo mismo la nulidad de un sacramento al fracaso de un matrimonio. Hablen un poquito de eso porque creo que hay mucha confusión en eso. Inclusive aprendí algo hoy. Bueno, estoy aprendiendo muchas cosas, perdón. Es interesante porque la gente identifica automáticamente fracaso con nulidad. Entonces dice, yo fracasé en el matrimonio, me fui infiel, nos divorciamos, por mi motivo. Padre, yo creo que me lo anulen. Entonces hay que explicarle a la gente que la nulidad es una cosa que tiene que ver con el inicio puntual del matrimonio y que apunta, repito, a estas 3 dimensiones de el consentimiento, los impedimentos y las formas de celebración del matrimonio. Otra cosa es que el matrimonio vaya bien o mal. Eso le toca ya por el camino a ellos.
Por lo tanto, se puede vivir en un matrimonio feliz y estar nulo. y quizás, si fue uno nulo. escarba, descubre un motivo de nulidad. Y un matrimonio haber fracasado y haber sido plenamente válido. O sea, hay gente que se acerca a los tribunales de primera instancia con la certeza de que porque su matrimonio fracasó, es nulo. Entonces hay gente que se decepciona. Este es un tema muy... yo creo que se necesitan como 10 programas, padre, porque ahora yo tengo más preguntas todavía y me imagino allá en casita están así. Yo duro un semestre enseñando sobre matrimonio y 2 horas sobre esto y los alumnos se quedan esperando más. Sí. La infidelidad, ¿por qué la infidelidad después de haberse celebrado el matrimonio no es una causa de nulidad del sacramento? Con eso nos vamos allá en casita y volvemos, que yo sé que es una pregunta clave. Con eso nos vamos.